Familia, buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a un directo más aquí en Nexus Lux. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que sí hemos hablado alguna que otra vez, este tema de los narcisistas. Hoy sobre todo un poquito cómo sanar estas heridas que nos dejaron algunas parejas, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito todo este tema a fondo. Vamos a ir dando tap y compartiendo para que vaya llegando a más personitas. Y vamos a ver de qué trata este tema que traigo hoy, porque quiero hablar de esto que se toca muchísimo, ¿sí? Se toca muchísimo en muchas en redes sociales. Aquí en TikTok se habla mucho sobre el tema también. Lo veo bastante. Y es este tema de las relaciones con personas a las que solemos llamar narcisistas, ¿sí? Y voy a empezar validando, ¿sí?, algo antes de meternos a nada más. Y es que si viviste una relación donde constantemente dudabas de ti, donde terminabas pidiendo perdón por cosas que incluso no habías hecho, o quizás sentías que tenías que estar midiendo cada palabra, cada gesto, cada acción, donde un día eras la persona más maravillosa del mundo y al día siguiente parecías no valer ni un peso. Capaz también había manipulación en esa relación, desprecio, mentiras, control, castigos emocionales, o capaz una sensación también permanente de estar intentando recuperar a la persona que conociste al principio, ¿no? Ese tipo de relaciones pues suelen dejarnos bastantes heridas, ¿sí? Y yo no voy a venir aquí a decirte que, bueno, que tú eso lo permitiste, ¿vale? Porque no se trata de decir eso, no, porque tú permitiste esa relación, porque atraes lo que vibras. No, ¿vale? Porque eso sería simplificarlo quizás en demasiado, ¿no? Sería simplificar demasiado lo que ocurre, ¿sí?, dentro de lo que es una dinámica relacional. Pero tampoco quiero hacer un live contrario. El típico live donde durante una hora vamos a analizar al narcisista. ¿Qué es lo que piensa el narcisista? ¿Qué es lo que dice un narcisista? ¿Cómo actúa un narcisista? ¿Por qué vuelve? ¿Por qué te bloqueó? ¿Por qué mira tus historias? ¿Por qué te hace ese love bombing, ¿no?, que también le dicen mucho? Vale. ¿Y tú? ¿Dónde entras tú en toda esta historia? Porque puede haber un pasado, o puede haber pasado quizás un año desde que terminaste una relación y seguir teniendo esa persona ocupando media vida psicológica tuya. Quizás esa persona no está físicamente ahora contigo, pero hablas constantemente de ella, pensás en esa persona, comparás, investigás, mirás sus redes sociales o las redes sociales con respecto a ese tema, intentás entender qué fue lo que ocurrió, te preguntás si realmente esa persona te quiso o no te quiso, te preguntás si la nueva pareja que ahora tiene esa persona. Hola Catherine, ¿qué tal estás? Bienvenida Fátima Fati a la familia. Capaz te preguntás si esa persona, si la nueva pareja que tiene también está recibiendo aquello que tú recibiste, ¿no? Gracias Fátima Fati. Gracias amada por ese quiéreme. Entonces tenemos que plantearnos algo muy incómodo, ¿sí?, cuando nos empezamos a hacer también todas estas preguntas, ¿vale? Y es, ¿realmente la relación terminó?
Porque quizás la relación terminó físicamente, pero vos todavía no saliste completamente de la relación. Y eso es un poquito lo que vamos a hablar hoy. Gracias, Catherine, por ese osito. Bien, ahora quiero ordenar una cosita, porque como hablé en un principio, en redes sociales se habla mucho, muchísimo, sobre el narcisismo y se está haciendo mucho daño con esto, ¿vale? Porque la palabra narcisista se está utilizando absolutamente para todo. Mi ex me engañó, me hizo daño, me mintió, me manipuló, entonces era un narcisista. Mi ex me dejó, era un narcisista. Mi ex no tenía ningún tipo de responsabilidad afectiva, narcisista. Mi ex era egoísta, narcisista. Mi ex me hizo ghosting, narcisista. Y tenemos que entender este término del narcisismo, ¿vale? Porque un trastorno narcisista de la personalidad existe dentro del DSM-5, ¿vale? Como un trastorno de la personalidad. Y es un diagnóstico clínico, ¿ok? Nosotros no podemos andar diagnosticando a todas las personas por algunos comportamientos que tienen, porque tengan rasgos narcisistas. No es correcto, ¿vale? Y mucho menos es correcto diagnosticar a través de TikTok, ¿sí? Si ahora viene alguien y me dice, no, porque mi ex era narcisista, porque hizo tal, hizo cual y me hizo cual, ¿vale? Y si yo voy y te digo, sí, tú eres un narcisista, pues estaría siendo completamente irresponsable, ¿bien? Porque estaría diagnosticando lo que es un trastorno de la personalidad y pues estaría, digamos, poniéndote a ti también, validando ese lugar de víctima que tú también te has metido, ¿ok? No se trata de culpabilizarte a ti por estar con una persona que te hace daño, ni se trata de justificar a la persona que hace daño, ¿ok? Ahora bien, una persona puede tener rasgos narcisistas. Casi todos los seres humanos tenemos rasgos narcisistas en mayor o menor medida, ¿vale? Más visibles, menos visibles, más notables, menos notables. No todo el mundo, pero la gran mayoría de personas sí, ¿ok? Ahora, una cosa es tener rasgos narcisistas y otra muy diferente es tener un trastorno narcisista, ¿ok? Que para un trastorno narcisista, primero tendríamos que irnos al DSM, ¿vale? Y ahí tenemos un checklist básicamente en el DSM donde tiene que haber un montón de puntos para poder decir, para poder empezar a entender que quizás esa persona puede tener un trastorno narcisista, aunque a mí personalmente el DSM-5 no me gusta, no estoy de acuerdo con estos diagnósticos que hay dentro del DSM-5, ¿sí? Podemos usar estos diagnósticos como mapas, quizás, pero no como etiquetas identitarias, ¿vale? A mí eso no estoy a favor de eso, ¿sí? Ahora entiendo para qué sirve, ¿sí? Porque una cosa es la utilidad que pueda tener eso y otra cosa es identificarnos o identificar a las personas desde ese manual, ¿sí? Ahora bien, para que haya un trastorno narcisista, según este manual, tiene que cumplirse muchos puntos, ¿vale? No solo uno, ¿sí? Tiene que haber como muchos puntos y no solo contigo como pareja, sino en todo su entorno, ¿ok? Así que una persona puede ser profundamente egoísta, una persona además puede manipular, puede mentir, puede ejercer control, puede invalidarte, puede tratarte mal, puede ser frío emocionalmente y no tener ningún trastorno narcisista de la personalidad. ¿Bien? Ahora bien, ¿eso significa que tú no sufriste? No, para nada. Tú sufriste esa relación, ¿sí? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Hubo sufrimiento en ti en esa relación, la pasaste mal. ¿Significa que porque esa persona no tiene un trastorno narcisista, entonces tenemos que quitarle importancia? No, en absoluto. ¿Vale? No necesitamos diagnosticar a tu ex
para reconocer que hubo un comportamiento que te hizo daño. Y esto es muy importante que lo podamos entender. Porque a veces necesitamos que el otro sea oficialmente narcisista para poder sentir que tenemos derecho a reconocer nuestro dolor. Y eso no tiene por qué ser así. Tú puedes reconocer tu dolor, tu sufrimiento, sin necesidad de diagnosticar a la otra persona. Entonces, si aquello que esa persona hizo te hizo daño, trabajamos con ese daño. Si hubo manipulación, vamos a trabajar con lo que dejó en ti esa manipulación. Si hubo control, lo mismo. Trabajamos lo que dejó ese control. Si hubo abandono, más de lo mismo. ¿Qué es lo que también activó ese abandono? Entonces, no necesitamos convertir a tu ex en un monstruo clínicamente diagnosticado para preocuparnos de ti. ¿Sí? Bien. Si hay preguntitas, ya saben, pueden hacer preguntas. Os voy leyendo por aquí en la pantalla grande, ¿vale? Bienvenida Araya a la familia. Entonces, ahora viene una parte que quiero hablar del tema porque seguramente incomoda a muchas personas. Edu García, bienvenido a la familia. Lo que voy a decir ahora puede que incomode, ¿sí? Ya está bien, pero hace falta hablar de esto, ¿ok? Ser víctima de una situación no significa que tengas que construir tu identidad alrededor de ser víctima. Son cosas diferentes. Si alguien te manipuló, ¿vale? La responsabilidad de esa manipulación pertenece a quien te manipuló. Si alguien te humilló, el responsable es quien te humilla. Si alguien te engaña, la responsabilidad de engañarte es esa persona que te engañó. ¿Vale? Pero ahora existe otra pregunta. ¿Qué es lo que haces tú con aquello que ocurrió? Con esa manipulación, con ese engaño. ¿Qué haces tú? ¿Vale? Y ahí aparece también tu responsabilidad. Estamos entendiendo, ¿no? Una cosa es la responsabilidad del que hace y la otra es la responsabilidad de quien está recibiendo eso, ¿sí? Obviamente, si alguien te manipula, si alguien te engaña, te miente, el responsable es esa persona. Pero tú también tienes una parte de responsabilidad con lo que tú haces con eso, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago con esta persona que me miente? ¿Le dejo que me mienta? ¿No hago nada? ¿Le perdono porque, ay, bueno, lo voy a entender, pobrecito? ¿O pongo un límite? Entonces, ¿qué es lo que tú haces con aquello que ocurrió realmente? Y ahí es donde está tu responsabilidad. Y esa responsabilidad que tú tienes no significa culpa. Y eso quiero que quede clarísimo desde este momento. Porque mucha gente, cuando escucha la palabra tienes que responsabilizarte, entonces entiende, fue culpa mía, ¿vale? Hola Ana, bienvenida a la familia. Alexandra Barquito, bienvenida a la familia. Marta Linda dice, me siento muy mal, tuve una relación de 23 años. Quédate, Marta, para escuchar lo que tengo que decir y puede que pueda haber un poquito de discernimiento luego en ti, ¿sí? Puse límites y se alejó, perfecto. Entonces ya existe una de las partes más importantes que es justo la que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Vale? A veces tardamos más, a veces tardamos menos, pero tenemos esa responsabilidad, ¿sí? Responsabilidad no significa culpa, ¿ok? Mucha gente cuando hablo de responsabilidad entiende, entonces fue culpa mía. No. Responsabilizarte
significa que recuperes la capacidad de acción. En este caso, por ejemplo, como Marta Lidia, poner un límite. Bien, poner un límite. Eso es esa capacidad de acción. Ahora, mientras toda la explicación de tu vida esté colocada en tu ex, entonces, cuando tú agarras y dices, no, porque mi ex es un narcisista, tú te estás colocando automáticamente en un punto de víctima. ¿Bien? De víctima, que ya hablamos antes, no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo ser víctima de una situación que construir una identidad alrededor de ser víctima. Es lo que estoy explicando, ¿vale? No es lo mismo. Tú eres víctima de la situación, ¿por qué? Porque el que manipula es responsable de esa manipulación. Tú eres víctima de esa situación. Ahora, la diferencia es cuando tú te identificas como víctima alrededor de ahí, y ahí viene toda tu identificación. No es que mi ex era un narcisista, entonces ahí ya lo que estás haciendo es poner toda la carga de la culpa y responsabilidad en el otro, y tú eres automáticamente, te estás identificando como una víctima de toda la acción de esa persona. Entonces, en el momento que tú haces eso, tú, tu conciencia en ese momento no tiene ningún tipo de poder. Porque claro, es que no, yo soy una pobre víctima, que eso, no, como dije antes, no quita tu sufrimiento, pero cuando tú catalogas a la otra persona, diagnosticas o etiquetas de narcisista, pues entonces toda la responsabilidad, culpa y arreglo lo tiene esa persona y tú no puedes hacer nada. ¿Qué vas a hacer? Eres una pobre víctima. Estoy así porque él me hizo esto. Entonces tú no tienes capacidad de cambiar nada, porque eres una víctima y la otra persona fue la que te hizo. ¿Sí? Entonces no tenemos que convertir esto en una identidad. Porque esa persona te hizo algo, sí. No estamos quitando eso. Esa persona te hizo sufrir, sí. Ahí es donde, sí, tú eres víctima de esa situación. El responsable es la persona. Pero necesitamos descubrir qué es lo que estás haciendo tú con todo eso. Y ahí es donde comienza la integración. ¿Bien? Ahí es donde comienza esa integración. Entonces, ¿qué es lo que te mantuvo ahí? Esta es una pregunta muy incómoda, porque cuando tú empezaste a vivir esa relación, seguramente ya empezó a haber varias red flags, ¿vale? Empezaste a notar muchas cositas que capaz te hacían ruido, ¿sí? Entonces, acá hay que hacer una pregunta que hay que manejar con muchísimo cuidado, y la pregunta no sería ¿por qué permitiste que te hiciera eso? Esa no es la pregunta. ¿Por qué permitiste que te hiciera? No. Porque esa pregunta puede ser muy culpabilizadora. Bien, entonces vamos a preguntarnos qué es lo que ocurrió dentro de ti para que algunas situaciones, que hoy seguramente desde la distancia la puedes ver con más claridad, pero entonces fueron muy difíciles de reconocer. Fue muy difícil poner un límite, fue muy difícil abandonar a esa persona. ¿Qué es lo que te mantuvo ahí? Y yo creo que empezar a preguntarte eso empieza a cambiar mucho todo. Es muy importante. No es por qué permitiste eso, sino qué es lo que realmente te mantuvo ahí. Porque quizás la primera vez que te faltó al respeto o que fue frío, capaz dijiste, bueno, estará pasando por una mala época. Y como después te pidió perdón, pues mira, qué bien, me pidió perdón, me trajo un ramo de flores, ¿sí? Y después la siguiente vez agarraste y te trató mal, te faltó respeto otra vez, y seguramente tú lo justificaste. No, es que en realidad él tiene miedo de amar.
No, y después otra vez lo mismo. No, es que tiene muchas heridas. Y después otra vez lo mismo. No, yo sé que por dentro es buena persona. Y después, no, es que yo lo amo mucho y el amor es incondicional. Entonces, lentamente, lo que estás haciendo es empezar a negociar cosas que antes nunca hubieses negociado. Así que quiero que observes algo. Y es qué es lo que estabas realmente intentando conseguir. Quiero que puedas entender esta pregunta. Es muy importante. ¿Qué estabas intentando conseguir? ¿Estabas intentando conseguir que te eligiera? ¿Estabas intentando que esta persona reconociera lo que tú vales? Hola Velas, ¿qué tal estás? ¿Estabas intentando demostrar que era suficiente o capaz querías salvarlo? ¿O querías que todo vuelva a ser como al principio? O hola Babi Bella. O capaz querías evitar que te abandonara. ¿Qué es lo que realmente querías? Esa es la pregunta. Ahí está el tema. ¿Qué es lo que estabas intentando conseguir? ¿Qué es eso que estabas intentando conseguir que te mantuvo ahí? Gracias, Bella Yoshi. Bien. Entonces, aquí vamos a empezar a entrar de lleno en la TNIE, en la terapia de Nexus Lux Integración Emocional. Porque muchas veces, cuando elegimos nuestras relaciones, ¿sí?, de manera completamente consciente, pero muchas veces nuestras relaciones las elegimos de manera inconsciente. Y tu parte racional puede decir, quiero una persona estable, quiero una persona disponible, una persona cariñosa, una persona respetuosa. Muy bien, eso es lo que buscas de manera racional y consciente. Pero después aparece alguien que es más bien emocionalmente inaccesible y algo dentro de ti se activa mucho, mucha intensidad, incertidumbre, miedo, deseo. Entonces capaz empezás a interpretar esa activación como, es que yo nunca había sentido algo así tan intenso. Y aquí hay que tener cuidado. Porque sentir mucho no significa necesariamente estar amando muchísimo. A veces ese sentir simplemente significa que estás muy activado, que tu sistema nervioso se activa mucho. Por eso, nosotros, desde Nexus Lux y la TNIE, no miramos solamente la historia romántica. Miramos el cuerpo, cómo reacciona tu cuerpo. Miramos la emoción, los pensamientos, la conducta. La conducta. ¿Qué es lo que ocurre cuando esa persona, por ejemplo, tarda en responderte? Se te cierra el pecho, empezás a revisar el WhatsApp cada 2x3, tu mente empieza a fabricar 20 historias distintas. ¿Cómo reaccionas ante eso? ¿Sí? Y eso es lo que realmente nos interesa. Porque ahí es donde vamos a ver ese circuito, ese piloto automático que tú activas cuando esta persona actúa de esas maneras. Sobre todo en un principio. ¿Vale? Entonces tenemos una experiencia que hace de disparador, luego tú respondes a través de todo tu espíritu, a través de tu cuerpo, de tus emociones, de tu historia, y luego terminas teniendo una acción automática. Y esa acción automática seguramente te da un alivio temporal. ¿Bien? Entonces,
Si te estás dando cuenta, ya dejamos de hablar de tu ex durante un momento, dejamos de hablar del narcisista de tu ex y estamos hablando y observando tu propio sistema. Y eso es mucho más importante. Porque vos podés eliminar a esa persona de tu vida, pero si tú por dentro sigues reaccionando de la misma forma en piloto automático, entonces tu circuito sigue intacto. Y entonces en otra relación va a volver a suceder lo mismo, con una persona diferente. Y luego viene muchas personas que me encuentro en consulta que me dicen, no, es que todas mis parejas fueron narcisistas. ¿Cómo es posible esto? Que todas las personas fueran narcisistas cuando ya hablamos que el narcisismo es un diagnóstico clínico que ni siquiera padece el 2% de la humanidad y tú te has encontrado con todos narcisistas. ¿Verdad? Pero si nos estamos dando cuenta, ya estamos dejando de lado la etiqueta, estamos dejando de lado lo que hizo o dejó de ser tu ex y estamos empezando a centrarnos en nosotros, en uno mismo, en cómo reacciono, en cómo actúo, en qué es lo que hago. ¿Sí? Ahora, dentro de todo este mundo, ¿no? De esto que estamos definiendo, que estamos hablando, aparece una pregunta muy importante también. Y es, ¿por qué si me hacía tanto daño yo no podía irme? Si sabía que me hacía daño, ¿por qué volvía? ¿Por qué cuando esta persona se alejaba o me hacía este juego de manipulación, ¿no? Porque generalmente muchas veces también suele ser manipulación, ¿no? Como que la persona, como que dice, entonces me alejo y te castiga con ese distanciamiento, ¿no? Y te hace un poco ese juego psicológico. ¿Por qué tú quieres volver? ¿Por qué quieres recuperarlo? ¿Por qué caes en ese juego? ¿Por qué cuando esa persona luego regresa, vos sentís alivio? ¿Por qué quizás si ya no estás con esa persona todavía le echas de menos? Si sabes perfectamente qué es lo que ocurrió. Y ahí entra algo que siempre digo, que una cosa es saber algo a nivel racional, consciente, y otra cosa es que todo tu espíritu, todo tu sistema, lo que asoció emocionalmente a esa persona, a nivel inconsciente. Entonces, tenemos que empezar a dejar de insultarnos. Qué tonto fui, qué tonta fui, cómo pude caer de vuelta, cómo no me di cuenta antes, porque todo este insulto, todo este juicio que te haces a ti misma no sirve de nada. Lo que necesitamos es entender el mecanismo que hay detrás. ¿Sí? Porque seguramente que en la relación hubo momentos maravillosos mezclados con momentos tremendamente dolorosos. ¿Sí? Acercamiento y retirada, promesas, decepción. Pero luego cuando te estás alejando de la persona, no solamente te estás intentando alejar de la persona, también estás intentando soltar la expectativa de volver a recibir aquella versión de la relación que deseabas. Y eso duele. Y a veces no estás haciendo un duelo por la persona que existió y que se fue. Estás haciendo un duelo por la persona que tú querías que sea, que podía llegar a existir. Por la relación que tú imaginaste. Por el futuro que tú construiste en tu cabeza. Y eso también hay que integrarlo. Porque todo eso nace de heridas que tú tienes dentro de ti. Entonces, ¿cuáles son esas heridas que pudieron quedar activadas? ¿Vale?
tenemos que ver alguna de esas heridas. Pero no para decir, ah, si tienes abandono vas a buscar narcisistas. No, no funciona así, ¿vale? Una herida no va a determinar automáticamente qué pareja vas a elegir, pero sí que va a influir mucho en aquello que tú toleras, en aquello que tú interpretas, en eso que estás persiguiendo, ¿vale? Así que vamos a ver un poquito estas heridas, si les parece. Ya saben que si tienen preguntas las pueden hacer. También si quieren pueden dar tap, compartir, ¿vale? Comentar para activar un poquito el live. Así que, bien, tenemos, yo siempre hablo generalmente de 5 heridas, ¿vale? Que son las 5 heridas más base, por así decirlo. Como siempre digo, cuando hablamos de heridas y ponemos este tipo de etiquetas, no estamos haciendo identificación, ¿vale? Estamos simplemente dando un mapa que nos pueda aportar cierto valor, ¿ok? No es para que tú digas, ah, yo tengo esta herida, porque entonces ahí te estás identificando con la herida, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es entender, bueno, yo estoy atravesando esta herida quizás, ¿vale? ¿Sí? No quiero dejarlo, dice Elenita Flores. Ahora, Elenita, tenemos que entender por qué realmente no quieres dejarlo, cuál es el miedo que hay detrás, ¿vale? ¿Cuál es la herida que podemos tener detrás, ¿sí? Aunque esto tampoco realmente va a resolver nada en cómo te estás expresando, ¿sí? Que se nota que hay mucho dolor, no se puede resolver en internet, ¿vale, Elenita? No es algo que se pueda resolver en TikTok, no es algo que se pueda resolver de manera sencilla ni de un día para el otro, ¿vale? Seguramente necesites un poquito de acompañamiento, un poquito de terapia para poder ver e introspectar en ti, ¿vale? Bien, vamos a ver un poquito estas heridas de las que estamos hablando, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, la herida de abandono, ¿sí? Y seguramente, si alguien está atravesando esta herida, ¿verdad? Este tipo de heridas se empiezan a producir básicamente cuando una persona aprendió que el vínculo puede desaparecer en cualquier momento, ¿sí? Entonces, se apegan incluso muchas veces a personas que están emocionalmente ausentes. Se vinculan a personas que se van a separar y van a volver y va a haber como un afecto impredecible, ¿sí? Entonces hay muchos cambios. Una figura importante seguramente que estuvo en tu vida, pero quizás no estuvo emocionalmente, eso puede generar también una herida de abandono, ¿vale? Una herida de abandono no es que te abandonaron de niña y te dejaron en un cubo de basura y tus papás se fueron, no. También, obviamente, también, por supuesto, pero es muy sutil, ¿sí? Entonces, luego, cuando en tu vida aparece una pareja que se acerca y se aleja, tu sistema esto lo relaciona con aquella experiencia más temprana. Entonces, no está interpretando solamente esta persona no está disponible. Lo que vas a intentar es, de forma automática, en ese piloto automático, hacer algo para que esa persona no se vaya. Y entonces empiezas a perseguir el vínculo y te apegas desde esa herida de abandono. ¿Bien? Luego también pues, puede ser, por ejemplo, una herida de rechazo. ¿Vale? Una herida de rechazo puede aparecer una sensación como de hay algo malo en mí. ¿Sí? Me rechazo a mí mismo, hay algo malo en mí. Entonces, cuando alguien te rechaza a ti, no pensás simplemente que es que no somos compatibles. Todo tu sistema, todo tu espíritu empieza, digamos, a
a preguntarse qué es lo que tengo que cambiar para que esta persona me quiera. Entonces vas a estar intentando demostrar tu valor a alguien que lleva meses mostrándote que no sabe o que no quiere construir realmente algo contigo. Bien. Luego también podríamos tener una herida de humillación, quizás. Capaz aprendiste desde muy pequeño que tus necesidades molestan, que llorar era exagerar, que pedir atención era ser muy pesado. Entonces llegas a una relación adulta y te reduces, te haces más pequeña. No quiero pedir demasiado, no quiero ser intensa, no quiero generar problemas. Entonces, acabas abandonando tus propias necesidades por mantener ese vínculo. Luego tenemos la herida de traición, también, ¿sí? Que es cuando la confianza se rompe y aparece la hipervigilancia. Necesitamos controlar, necesitamos buscar pruebas, anticiparnos a los engaños. Y luego, cuando salimos de aquella relación, ¿vale? Podemos estar llevando esa vigilancia a una persona nueva que todavía no hizo nada de todo aquello. Entonces, estamos viendo cómo quizás una herida de un vínculo anterior también puede empezar a contaminar un vínculo nuevo presente. ¿Bien? Gracias, Amada, por esos regalitos. Bien. Entonces, quiero hacer poner aquí un punto muy importante, y es que pudieron haber heridas que nacieron dentro de aquella relación, seguro, pero una relación, por ejemplo, una traición concreta puede romper tu confianza. ¿Sí? Una humillación repetida puede afectar tu autoestima. ¿Ok? Eso ocurre, ¿vale? Pero la mayoría de las veces, la relación que tú vives está tocando algo que ya viene de mucho antes. Y entonces, realmente esa pareja no está creando completamente aquella herida. Encontró esa herida, la tocó y la amplificó. Quizás la necesidad desesperada de ser elegida no nació con tu ex, ya estaba ahí. Entonces, por eso la pregunta no es ¿qué me hizo mi ex? ¿Vale? Sino que tenemos que preguntarnos ¿qué es lo que encontró esta relación dentro de mí que todavía necesita ser visto? Esto no significa atrajiste el abuso, no. No significa que tu herida provocó que te manipularan, no, eso sería culpabilizar. La conducta de la otra persona sigue siendo responsabilidad de la otra persona. Pero tenemos que preguntarnos para también responsabilizarnos lo que nos toca y compete a nosotros interiormente. Y es que parte de mi historia hizo más difícil que yo pudiera detectar, limitar o abandonar esta dinámica. Y ahí es donde tú puedes empezar a trabajar. Bien, y yo sé que esto no es sencillo, porque no es sencillo realmente mirarse dentro, así como no es sencillo lo que estoy hablando, porque es mucho más fácil que yo esté aquí diciendo, no, sí, porque si tú tuviste un novio, una expareja narcisista, todo es culpa de tu expareja, y vamos a ver cómo no volver a caer con un narcisista. Entonces, cuando tú veas esto en una persona es porque es un narcisista. Entonces, eso es tan absurdo y eso es tan fácil
¿Qué es lo que la gente realmente busca? Y es a lo que la gente realmente se engancha. Ese tipo de soluciones fáciles, infantiles y absurdas de culpar a los demás para no hacernos responsables. Por eso tiene mucho más éxito. Porque es mucho más fácil culpar a los demás que hacernos responsables. Entonces, nos llenamos de información y nos ponemos a ver live y disque coaches o terapeutas que hablan sobre narcisismo todo el rato, y entonces empezamos a aprenderlo todo sobre los narcisistas, pero no aprendo nada sobre mí. Entonces de repente hay personas que después de una relación se convierten expertas en narcisistas. Saben lo que es el love bombing, saben lo que es el gaslighting, saben lo que es el ghosting, saben lo que es todo este tipo de palabras y terminologías que son que las hablamos en inglés, ¿no? Para que queden más guays. ¿Sí? Saben 20 términos. Se ven más de 3 videos diarios de estos expertos en narcisismo que diagnostican en TikTok a los narcisistas en directo. Aparece uno comentando ahí que no está de acuerdo con lo que está diciendo la persona que está exponiendo. Ah, porque eres un narcisista. Ya está. Es súper fácil. Es muy sencillo. Viene otra persona y comenta, no, mi expareja me hizo daño, no sé qué, no sé cuánto. Es que tu expareja es un narcisista. Qué sencillo, ¿verdad? Entonces, hay personas que se la pasan, analizan cada comportamiento de la expareja para intentar ver, no, es que era un narcisista. Es un narcisista, 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 narcisista. Pero yo quiero preguntarte algo. Quiero preguntarte algo. Quiero preguntarte si tú sabes tanto sobre tus propios patrones como sabes de los de tu expareja. Porque ahí puede estar escondiéndose otra forma de seguir vinculada a esa persona. Que es lo que explicaba al principio. Capaz no hablas ya con esa persona, no tenés relación, pero seguís estudiándola. Seguís intentando resolver. Seguís intentando entender por qué hizo lo que te hizo esa persona. Y seguramente, lo más probable, es que nunca tengas una respuesta satisfactoria. Entonces, la pregunta que sí podemos responder es, ¿qué es lo que ocurre en ti ahora? ¿Qué situación sigue activándote? ¿Qué límite te está costando poner? ¿Qué necesidad estás buscando afuera? Ahí está el trabajo. ¿Sí? Ahora bien, si no empezamos a hacernos este tipo de preguntas y no salimos de ese error que comentaba, ¿no? Ese error de aprendo todo sobre los narcisistas y no aprendo nada sobre mí. Entonces, si yo sigo encasillado en ese error de buscar narcisistas o intentar evitar narcisistas en mi vida, voy a seguir repitiendo el mismo patrón sin darme cuenta. Entonces, mucha gente dice, no, esto a mí no me vuelve a pasar más, porque yo ya, como lo sé todo sobre los narcisistas, no me volverá a pasar más. Pero repetir un patrón no significa necesariamente encontrar una persona idéntica, porque puede cambiar completamente el personaje, pero mantenerse la estructura tuya en cómo reaccionas y en cómo te relacionas.
desde tus heridas. Entonces, capaz, tu expareja era controladora, pero la siguiente es emocionalmente inaccesible. Capaz tu expareja no se comprometía. Y ahora la siguiente necesita constantemente que la salves. Entonces parecen personas diferentes, pero responden a un mismo patrón. Entonces pregúntate, en esas relaciones, ¿tú siempre terminabas persiguiendo a tus ex parejas? ¿O quizás en todas tus relaciones siempre estás intentando demostrar tu valor? ¿O en todas eras tú quien sostenía el vínculo? ¿O en todas tus relaciones ignorabas tus necesidades? Entonces, ¿te das cuenta cómo ya no estamos hablando de narcisistas y echando la culpa afuera? Entonces no estás repitiendo a la persona. Estás repitiendo el cómo tú te relacionas y desde dónde tú reaccionas. Y eso es mucho más interesante. Porque no se trata del otro, se trata de ti. Pero mientras sigas viendo videos y mientras sigas queriendo entender cómo funcionan los narcisistas y todo este tema, no te estás enfocando en ti, no estás trabajando en ti. Estás tomando una supuesta solución que parece más fácil, pero que te complica mucho más la vida porque realmente no vas al núcleo del problema. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Un pequeño ejercicio en directo. Quiero que tengas algo para escribir, un boli, ¿vale? Bolígrafo, algo para anotar, un papel, ¿ok? Y vamos a hacer un mapa de la relación, ¿sí? Vas a básicamente es responder 5 preguntas. ¿Bien? Vas a responder 5 preguntas en tu hojita, ¿ok? No se preocupen, porque este directo lo voy a resubir a mi canal de YouTube. Si te pierdes una pregunta, si te pierdes el ejercicio, no te preocupes porque esto lo vuelvo a resubir a mi canal de YouTube. O sea, sígueme aquí en TikTok y sígueme en YouTube, porque mañana subiré esto y podrás volver a hacer este ejercicio, podrás volver a verlo más a fondo, ¿ok? Así que vamos a empezar. Son 5 preguntitas, ¿vale? La primera pregunta es, ¿qué comportamiento de aquella persona me hacía más daño? No pongas, era narcisista. No, 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 no. No sé, podés poner, me ignoraba durante días, me ridiculizaba, me controlaba, me comparaba, me mentía. ¿Cuál era el comportamiento que esta persona te hacía y te hacía daño? ¿Vale? ¿Qué comportamiento de aquella persona me hacía más daño? Esa es la primera pregunta que tienes que responder. La segunda pregunta es, ¿qué sentía yo cuando eso ocurría? ¿Qué es lo que tú sentías cuando esa persona tenía ese comportamiento? ¿Vale? ¿Qué sentías? ¿Sentías miedo? ¿Sentías rabia? ¿Sentías vergüenza? ¿Sentías soledad? ¿Sentías ansiedad? Luego, tercera pregunta. ¿Qué hacía yo
para intentar recuperar la seguridad. ¿Vale? Hola Morgancita, ¿qué hacía yo para intentar recuperar la seguridad? Le perseguía, explicaba, pedía perdón, cedía ante esta persona, tenía sexo aunque no quisiera, compraba cosas, cuidaba, intentaba demostrar, me callaba. ¿Qué es lo que hacía yo para intentar recuperar la seguridad después de esta situación? Y ahora viene una pregunta muy importante, la cuarta, y es, ¿qué necesitaba realmente yo en ese momento? ¿Qué es lo que necesitaba realmente en ese momento? Necesitaba seguridad, necesitaba respeto, necesitaba reconocimiento, protección, pertenencia, claridad, afecto. Y la quinta, y muy importante también, muy importante, ¿dónde aprendí anteriormente que para conseguir eso tenía que hacer lo que hacía? ¿Vale? Es importante, pero capaz esta pregunta puedes encontrar algún recuerdo, capaz no, ¿vale? No se trata de forzar recuerdos, ¿sí? Pero observa, ¿vale? Entonces, ¿dónde aprendí anteriormente que para conseguir eso que realmente necesitaba en ese momento, lo que acabas de poner en la cuarta pregunta, tenía que hacer lo que hacía en la tercera pregunta? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende esta pregunta? ¿Vale? Es muy importante. Entonces, si nos fijamos, repito las 5, sí. ¿Dónde yo aprendí anteriormente que para conseguir eso, cuando digo eso me refiero a lo que pusimos en la cuarta pregunta, ¿dónde yo anteriormente aprendí que para conseguir eso tenía que hacer lo que hacía? Eso que hacía lo respondimos en la tercera pregunta. ¿Vale? ¿Dónde aprendí anteriormente que para conseguir eso tenía que hacer lo que hacía? ¿Vale? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Sí? No se trata de forzar recuerdos, si llega, llega, si no llega, no llega, no pasa nada, ¿ok? No se trata de hacerlo perfecto. Entonces, si nos damos cuenta, hemos pasado de mi ex era narcisista, de enfocarnos fuera, y hemos pasado a cuando siento miedo al abandono, mis propios límites son los que abandono para poder conservar el vínculo. Por ejemplo, ¿no? No sé si ves la diferencia. La primera frase de mi ex era narcisista solamente analiza a tu ex desde un juicio y además lo diagnostica con una etiqueta clínica y no te hace responsable de nada, te victimiza. Pero la segunda pregunta te da algo con lo que tú puedes trabajar y responsabilizarte y realmente trabajar. Entonces, ¿cómo sanar las heridas que dejó tu expareja narcisista? ¿Cómo empiezas a sanar realmente? Y no es intentando olvidar.
No sanas intentando dejar de sentir. O no buscando inmediatamente otra pareja para demostrar que ya lo superaste. Y tampoco vas a sanar convirtiendo tu vida en detectar narcisistas. Sanar, lo que yo prefiero llamarlo integrar, sanar significa que aquello que ocurrió deje de dirigir automáticamente tus decisiones actuales. Entonces, significa que tú puedes sentir miedo al abandono, pero no necesitas perseguir. Tú puedes sentir miedo a que te abandonen, por supuesto, pero ahora tú empiezas a ser consciente y como integras aquello, integras esa herida de abandono, no significa que no la tengas más, significa que la puedes tener, la trabajas y con el tiempo la sigues trabajando hasta que eventualmente desaparezca, entre comillas, pero mientras la vas trabajando, tú te permites sentir esa herida, permites sentir ese miedo al abandono sin necesidad de perseguir para que no te abandonen. Entonces estás cambiando la reacción automática. Puedes sentir rechazo sin convertir ese rechazo en falta de valor personal. Vos podés sentir que te rechazan y que eso te duela, por supuesto, pero ya no reaccionas de forma automática, sino que ahora lo que haces es dejar de convertirlo inmediatamente en una falta, una carencia de tu valor personal. Yo no valgo, por eso me rechazan, ¿verdad? Entonces, eso es muchísimo más importante que saber reconocer las 20 características que tiene un narcisista. Porque entonces ya no estás necesitando controlar perfectamente a quién tienes enfrente y empezás a saber quién eres tú dentro del vínculo. ¿Bien? Entonces, tu ex no puede ser el centro de tu sanación. Y quiero cerrar con esto. Seguramente quizás tu ex te hizo mucho daño. Segurísimo. Puede ser. Seguramente capaz todavía incluso estés intentando reconstruirte de todo ese daño. Y tienes derecho a reconocerlo. Pero llega un momento en el que sanar también significa dejar de construir todo tu proceso alrededor de esa persona. Entonces tú no necesitas comprender completamente a esa persona. No necesitas que esa persona admita lo que te hizo o que te pida perdón. No necesitas ver a esa persona recibir su karma. No lo necesitas. Porque mientras necesites todo eso para tú estar bien, una parte de tu propio bienestar todavía depende de esa persona. Entonces el trabajo empieza en volver hacia ti. ¿Qué herida quedó? ¿Qué aprendiste a tolerar? ¿Qué es lo que estás confundiendo con amor? ¿Qué haces cuando tenés miedo? ¿Qué señales estás ignorando? ¿Dónde te estás abandonando para que alguien no te abandone a ti? ¿Qué necesitas aprender a sostener de otra manera? Y ahí es donde comienza otra etapa en tu vida. No está en analizar a tu ex. Está en integrarte tú, a ti. Y precisamente por eso, dentro de la comunidad de Nexus Lux, estamos haciendo el reto de 7 días para salir de ese piloto automático que te hace actuar de forma automática.
No es un reto para hablar 7 días de tu ex, no, todo lo contrario. Sacamos a tu ex de la ecuación y durante 7 días vamos a estar observando qué dejó funcionando dentro de ti. Vas a aprender a identificar ese patrón. Vas a ver qué es lo que ocurre cuando tu cuerpo se activa. Vas a aprender a ver la emoción, a reconocerla cuando aparece. Y sobre todo a no reaccionar. Entonces empiezas a tener ese espacio de conciencia entre la emoción y la reacción, que es la conducta. Entonces ya, cuando empezás a hacer ese trabajo interno, tu, tu, tu visión, tu observación no está en si tu ex es o no es narcisista. Eso no te tiene que importar. Eso es indiferente en tu vida. Lo que verdaderamente integra, lo que verdaderamente sana, es entender qué es lo que se activa dentro de ti y aprender a no volver a abandonarte cuando eso que se activa aparece. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a trabajar durante 7 días dentro de la comunidad, en este reto que se llama Sal del piloto automático en 7 días. Lo tenéis dentro de la comunidad de Nexus Lux. Para acceder a la comunidad lo podéis hacer desde el enlace que tengo en la bio, ¿vale? Cuando entráis en el enlace que tengo en la bio, os aparece una página donde hay muchos enlaces y hay uno que pone ir a la comunidad y ahí podéis, ¿vale? Si queréis una consulta 1 a 1, podéis agendar una llamada gratuita de 15 minutos para ver por dónde podría ayudarte, ¿ok? Y bueno, luego ahí podéis ver que hay muchos más enlaces, muchas más cositas que te pueden interesar, ¿vale? Tenéis mis libros también ahí y todo, ¿ok? El enlace en la bio, ¿bien? Ok. No sé si hay preguntitas que tengáis. No hay preguntitas. Hoy, muy poquitos tap, muy poquitas cositas, pero bueno, muy poquitos comentarios. Y muy poquitas personas. Porque a la gente, yo sé que a la gente lo que le gusta es las cosas más fáciles y más sencillas. Es verdad. A las personas les gusta lo fácil y lo sencillo. Y realmente eso no es lo que hay aquí. No es lo que yo comparto. Gracias, Catherine, por esos regalitos. Lo que compartimos aquí no es el camino fácil y sencillo que vas a ver en internet, que vas a ver con otros terapeutas, sobre todo con este tema del narcisismo y con el tema de la espiritualidad en general también, que es lo que aquí nos enfocamos. Y hoy estamos hablando del tema de narcisistas, cómo sanar estas heridas que dejó tu expareja narcisista. Y creo que te has dado cuenta, ¿no? Un poquito también del título, un poco es también obviamente clickbait, pero el contenido es profundo, el contenido es lo que vale. Y al ser profundo y al no tener una respuesta sencilla, a la gente no le suele gustar eso. Y yo lo sé, lo entiendo perfectamente. Pero bueno, es lo que hay y poquito a poco vamos tocando las fibras de las personas necesarias también en el momento necesario y oportuno. Es profundo y se aprende mucho. Gracias, Catherine, por esos regalitos. Bienvenida, Lucy Fajardo, a la familia. Gracias a ti, amada. Bien.: para cerrar con una frase,
La relación puede, o sea, una relación termina cuando te separas, ¿no? Pero el patrón termina cuando tú dejas de repetirte dentro de esa relación. Y eso último es lo que vamos a trabajar dentro de la comunidad. Así que, familia, muchísimas gracias por estar, por los regalitos, por comentar, por los tap tap. Gracias por estar aquí presentes. Gracias, Catherine, Amada, Marta, Lidia, Morgancita, Jaugina, Corazón de Oro, María, Valentina, Carmón, Windevis, Oro Dofir, Bueso Yamis, Elba Kisi, Rubén Saiquita, Mika AM, Nani, Easy 456. Muchísimas gracias, familia. Hoy es jueves, no sé si mañana, viernes por la mañana, quizás haga algún live, y si no, ya el domingo seguramente, la semana que viene, ¿vale? Muchas gracias. Gracias por esos regalitos, el tigre. Catherine, gracias. Ese gorrito y ese bigote. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Tengan un fin de semana lleno de paz y amor. Y sobre todo, muchísimas bendiciones. Y no se olviden de seguirme en YouTube y aquí en TikTok. Y en el enlace que tengo en la bio tenéis todas mis redes sociales y dónde me podéis encontrar. Así que hasta la próxima y muchísimas bendiciones.